Hermano, hermana, hoy quiero hablarte de algo que quizá nunca te dijeron con esta claridad. Hay pecados que cometemos cada día, incluso sin darnos cuenta, y que van manchando el vestido blanco que recibimos en el bautismo. Y cuando llegamos a comulgar, cuando vamos a recibir al Señor en la Eucaristía, nuestro corazón no está preparado porque llevamos dentro esas faltas que nos pesan, que nos roban la paz, que nos quitan el sueño, que nos hacen mirar para otro lado cuando pasamos frente al sagrario. Y lo más triste es que muchos creen que esos pecados son pequeños, insignificantes, que Dios no los ve o que no importan, pero la verdad es otra. Cada uno de esos pecados es como una piedra que ponemos entre nosotros y el Señor, y con el tiempo esa pared crece tanto que ya no sentimos su presencia, ya no experimentamos la paz que Él promete, y entonces nuestro sistema nervioso se alborota, el corazón late acelerado, el cortisol sube, la ansiedad nos invade y creemos que es estrés de la vida moderna, cuando en realidad es el alma que grita pidiendo reconciliación, pidiendo volver a casa, pidiendo que limpiemos ese altar interior donde Dios quiere habitar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has comulgado sintiendo que algo no estaba bien, que algo te pesaba, que tu atención durante la misa estaba dividida, que tu intención al acercarte no era pura? La comunión no es un derecho automático ni una costumbre social, es el encuentro más íntimo con Cristo vivo. Y para ese encuentro el corazón debe estar limpio, confesado, reconciliado, porque cuando comulgas en pecado mortal no solo no recibes la gracia, sino que añades una falta gravísima: recibir indignamente el cuerpo de Cristo. Ahora bien, y esto es lo que quiero que comprendas con toda claridad, porque cambiará tu forma de vivir la fe. Ese momento después de confesarte, esos minutos u horas o días que siguen a una buena confesión, son una ventana extraordinariamente plástica donde tu mente, tu cuerpo y tu espíritu están más abiertos que nunca a la gracia transformadora. Los estudios sobre neuroplasticidad nos dicen que después de experiencias emocionales intensas y liberadoras, el cerebro está más receptivo a crear nuevos caminos, a reentrenar hábitos antiguos, y la confesión es precisamente eso, una experiencia de liberación profunda, donde el perdón de Dios toca no solo tu alma, sino también tu sistema nervioso, tu forma de percibir la realidad, tu manera de relacionarte contigo mismo y con los demás. Es como si el Espíritu Santo soplara sobre las brasas apagadas de tu interior y de pronto pudieras reordenar patrones de ansiedad, de ira, de tristeza crónica, de insomnio, de cansancio espiritual, porque ahora tu atención está purificada, tu intención está alineada con Dios y tu percepción del mundo cambia radicalmente cuando sabes que has sido perdonado, que eres hijo amado, que puedes empezar de nuevo. Por eso es tan importante confesar antes de comulgar. No es solo cumplir un mandato de la iglesia, es preparar el terreno interior para que la gracia actúe con toda su fuerza. Es sintonizar tu frecuencia con la frecuencia del cielo. Es permitir que Cristo entre no en una casa sucia y desordenada, sino en un corazón limpio, humilde, expectante, listo para ser transformado desde dentro. Si anhelas apoyo real y guía práctica para tu alma y tu casa, suscríbete ahora. Aquí encontrarás palabra oportuna cuando la necesites. Busca mis mensajes sobre fe, oración, sanidad interior, descanso, ansiedad, sueño y familia. Activa la campanita para que cada vez que publique un video sobre confesión, Eucaristía, paz del corazón, manejo del estrés desde la fe o vida familiar cristiana, recibas el aviso inmediato. No estás solo en este camino. Hay miles de hermanos y hermanas mayores de 40 años. Matrimonios cansados, padres preocupados, personas heridas, que están redescubriendo la misericordia de Dios y encontrando descanso verdadero en la confesión frecuente y la comunión digna. Voy a compartir contigo 9 pecados concretos que debes examinar en tu conciencia antes de acercarte a comulgar. 9 faltas que muchos cometemos sin pensarlo 2 veces, pero que están ahí grabadas en el alma, afectando nuestra relación con Dios y también nuestra salud emocional y física.
porque cuando el alma está en pecado, el cuerpo lo siente. Aumenta el cortisol, baja la oxitocina, el tono vagal se desregula, la respiración se vuelve superficial, el sueño se fragmenta y entonces vivimos en un estado de alerta crónica que creemos normal, pero que en realidad es la manifestación física de un desorden espiritual. No voy a darte una lista fría y legalista, voy a hablarte como un padre habla a sus hijos, con ternura, pero con firmeza, con compasión, pero con verdad, porque te quiero ver libre, te quiero ver en paz, te quiero ver comulgando con el corazón limpio y experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede dar, pero que Cristo sí da cuando nos acercamos a Él con humildad y sinceridad. El primer pecado que debemos examinar es la falta de caridad con el prójimo, especialmente en nuestras palabras. ¿Cuántas veces hablamos mal de otros, criticamos, juzgamos, murmuramos, chismeamos y luego llegamos a misa como si nada hubiera pasado? Santiago nos dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, y es verdad. Cuando hablas mal de alguien, no solo hieres a esa persona, sino que te hieres a ti mismo, porque tu cerebro no distingue entre el daño que haces y el daño que recibes, y entonces tu sistema nervioso se activa en modo defensivo, tu presión sube, tu digestión se altera, tu sueño se perturba, porque llevas dentro esa toxina que es la maledicencia. Pregúntate con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que criticaste a tu cónyuge frente a otros, que hablaste mal de tu hijo, que juzgaste a un compañero de trabajo, que compartiste un chisme sobre alguien de tu comunidad parroquial? Esas palabras no se las lleva el viento, quedan grabadas en tu corazón y en el corazón de quien las escuchó, y van formando una red de división, de desconfianza, de amargura que envenena las relaciones y te aleja de Dios. Jesús es claro: si vas a presentar tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. Esto significa que antes de comulgar debes haber pedido perdón a quien ofendiste con tus palabras, o al menos haber confesado esa falta con propósito de enmienda. No puedes acercarte a recibir al Dios de la paz cuando llevas en tu lengua el veneno de la crítica y el juicio. La buena noticia es que cuando confiesas este pecado y pides la gracia de controlar tu lengua, algo cambia físicamente en ti. Tu respiración se calma porque ya no estás en modo ataque, tu ritmo cardíaco se normaliza, tu tono vagal mejora y empiezas a percibir a los demás no como amenazas o competidores, sino como hermanos e hijos del mismo Padre. Y esa nueva percepción transforma todas tus relaciones. El segundo pecado que debemos confesar es el rencor y la falta de perdón. Este es quizá el pecado más destructor de todos, porque carcome el alma desde dentro y literalmente enferma el cuerpo. La ciencia médica ha demostrado que el rencor sostenido aumenta la inflamación crónica, debilita el sistema inmune, eleva la presión arterial, altera el sueño, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y todo porque cuando no perdonas, tu cuerpo permanece en estado de alerta constante, produciendo cortisol y adrenalina como si estuvieras en peligro inminente. Y ese desgaste es terrible, especialmente para los mayores de 40, donde el cuerpo ya no recupera tan rápido. Pero más grave que el daño físico es el daño espiritual. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro que debemos perdonar para ser perdonados. Y en la parábola del siervo inmisericordia nos muestra que quien no perdona no puede recibir el perdón de Dios. Piensa en esto con seriedad. Si llevas años sin perdonar a tu padre, a tu madre, a tu excónyuge, a ese hermano que te traicionó, a ese amigo que te hirió, y cada domingo comulgas sin haber confesado ese rencor, estás recibiendo la Eucaristía en estado de pecado, y en lugar de recibir gracia, acumulas condena, porque te acercas al Dios de la misericordia con un corazón cerrado a la misericordia. El rencor es como una piedra enorme que cargas a todas partes y que te impide caminar ligero, que te impide dormir tranquilo, que te impide experimentar alegría verdadera. Y lo peor es que esa piedra solo tú la cargas.
La persona que te hirió probablemente ni siquiera piensa en ti mientras tú sigues envenenándote con amargura. ¿Sabes cuál es el antídoto? La confesión sincera de ese rencor y la decisión ayudada por la gracia de perdonar. No digo que sea fácil, no digo que lo sientas inmediatamente, pero sí digo que cuando en el confesionario le entregas a Dios ese rencor y pides la gracia de perdonar, algo poderoso sucede. Es como si quitaran un peso enorme de tus hombros, tu respiración se profundiza, tu mandíbula se relaja, tus hombros bajan, tu frecuencia cardíaca disminuye y aunque el recuerdo doloroso permanezca, ya no tiene el mismo poder sobre ti porque has activado el sistema parasimpático, ese sistema de descanso y restauración que se activa cuando perdonas, cuando sueltas, cuando confías en que Dios hará justicia y tú no tienes que vengarte. La Virgen María al pie de la cruz es el modelo perfecto de perdón. Ella vio morir injustamente a su hijo y no guardó rencor contra los verdugos, y por eso es Madre de Misericordia que nos enseña a perdonar lo imperdonable. Pregúntate ahora mismo, ¿hay alguien a quien no he perdonado? ¿Cargo algún rencor que me impide comulgar dignamente? Si la respuesta es sí, no esperes más. Acude al confesionario, entrega ese peso a Dios, pide la gracia del perdón y verás cómo tu vida cambia radical y maravillosamente. El tercer pecado que muchos olvidamos confesar es el uso inmoderado de las pantallas y el contenido que consumimos especialmente por la noche. Vivimos en una época donde el teléfono es lo primero que miramos al despertar y lo último antes de dormir. Y entre medio pasamos horas consumiendo contenido que a menudo no edifica, que a veces es claramente pecaminoso, que otras veces es simplemente vanidad, pérdida de tiempo, evasión de la realidad. Y todo eso tiene consecuencias espirituales y físicas muy concretas. Espiritualmente, cada minuto que pasas pegado a la pantalla es un minuto que le quitas a Dios, a tu familia, a tu responsabilidad, y poco a poco esa adicción digital va formando en ti un corazón disperso, superficial, incapaz de oración profunda, incapaz de silencio, incapaz de atención plena a lo que importa. Físicamente, la luz azul de las pantallas suprime la producción de melatonina, esa hormona que necesitas para dormir bien, y por eso tantos mayores de 40 se quejan de insomnio, cuando en realidad el problema es que se pasan hasta la medianoche mirando el celular en la cama y su cerebro interpreta que todavía es de día y el cortisol permanece alto y el sistema nervioso no baja a modo descanso y entonces al día siguiente están cansados, irritables, con poca capacidad de concentración y eso afecta su trabajo, su paciencia con los hijos, su capacidad de orar con atención. Pero hay algo más grave, el tipo de contenido que consumimos. Si estás mirando pornografía, si te entretienes con series o películas llenas de violencia, infidelidad, blasfemia, si pasas horas en redes sociales comparándote con otros y cayendo en envidia, si lees chismes, si alimentas tu mente con basura, todo eso va formando tu percepción de la realidad, va moldeando tu interior, va alejándote de Dios aunque sigas yendo a misa los domingos. San Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, en eso pensad. ¿Cumples con ese criterio en tu consumo digital? Probablemente no. Y yo tampoco he sido perfecto en esto, pero debemos reconocerlo, confesarlo y poner límites concretos. Por ejemplo, una práctica que ha transformado la vida de muchas familias cristianas es instaurar un toque de queda digital. Una hora antes de dormir se apagan todas las pantallas, se pone luz cálida en casa, se reza un rosario breve o se lee un salmo juntos. Y eso prepara el cuerpo y el alma para un sueño reparador. Cuando haces esto, tu cerebro libera melatonina naturalmente, tu sistema parasimpático se activa, tu respiración se hace más lenta y profunda, tu mente suelta las preocupaciones del día y entras en la noche con paz, no con ansiedad. Y espiritualmente ese tiempo que recuperas de las pantallas
lo puedes dedicar a la oración, a conversar con tu cónyuge, a bendecir a tus hijos, a leer las escrituras, y eso sí que alimenta el alma. Antes de comulgar este domingo, examina tu relación con las pantallas y confiesa si has pecado por ese medio. Pornografía, pérdida excesiva de tiempo, contenido que no edifica, descuido de tus deberes por estar conectado. Dios te dará la gracia de ordenar ese aspecto de tu vida y verás cómo tu paz interior aumenta notablemente. El cuarto pecado que debemos confesar es la impaciencia y la ira, especialmente dentro del matrimonio y la familia. Hermano, hermana, ¿cuántas veces hemos perdido la paciencia con nuestro cónyuge? Hemos gritado a nuestros hijos, hemos dicho palabras hirientes en un momento de enojo. Y luego nos arrepentimos, pero no vamos a confesarlo porque pensamos que son cosas pequeñas, que todo el mundo se enoja, que es normal. Pero la ira descontrolada no es normal para un cristiano. Es un pecado capital que destruye relaciones, que daña profundamente a quienes más amamos y que además te enferma a ti, porque cada vez que pierdes el control, tu cuerpo entra en crisis, el cortisol se dispara, la presión sube, el corazón late aceleradamente, la digestión se paraliza. Y si esto se repite constantemente, tu organismo queda en un estado de inflamación crónica que favorece enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas digestivos y todo porque no has aprendido a manejar tu ira con la ayuda de Dios. San Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que sentir ira es humano, pero dejarse llevar por ella, expresarla destructivamente o guardarla hasta la noche, eso sí es pecado. Muchos matrimonios se van a la cama enojados, sin haberse pedido perdón, sin haberse bendecido mutuamente, y al día siguiente despiertan cansados aunque hayan dormido 8 horas, porque el sueño con resentimiento no es reparador. Es un sueño superficial, fragmentado, donde el cerebro no puede completar sus ciclos de restauración porque el sistema nervioso está en alerta. La solución es simple, pero requiere humildad. Antes de dormir, siempre pidan perdón el uno al otro por las faltas del día, dense un abrazo, recen juntos un Padre Nuestro y duerman en paz. Verán cómo mejora su sueño, su salud, su relación, su vida entera. Pero primero debes confesar esas veces que has explotado en ira, que has dicho palabras hirientes, que has faltado al respeto a tu familia, porque esas faltas no desaparecen solas, quedan grabadas en el corazón de quien las recibió y necesitan el bálsamo del perdón de Dios y el perdón mutuo. Cuando confiesas tu impaciencia y pides la gracia de la mansedumbre, el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti de forma muy concreta, te hace más consciente de tus disparadores, te da un segundo de pausa antes de reaccionar, te permite respirar profundo y orar internamente antes de responder. Y poco a poco, esa costumbre de gritar o de reaccionar violentamente va siendo reemplazada por una nueva costumbre de responder con calma, con firmeza cuando sea necesario, pero sin perder el control. Esto no es solo un cambio psicológico, es un cambio neurofisiológico donde el entrenamiento en pausa y respiración fortalece tu corteza prefrontal, mejora tu tono vagal y te permite activar el sistema parasimpático incluso en situaciones estresantes. Pregúntate: ¿he perdido la paciencia con mi familia esta semana? ¿He gritado? ¿He dicho palabras hirientes? ¿He actuado con ira? Si es así, confiésalo antes de comulgar y pide la gracia de la mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. El quinto pecado que muchos no confiesan es la pereza espiritual, lo que antiguamente se llamaba asedia, esa tibieza, ese desgano para orar, para ir a misa, para leer la palabra, para cumplir con los deberes cristianos. ¿Cuántas personas van a misa solo por costumbre, sin prepararse, sin atención, sin devoción, y llegan tarde, se sientan atrás? Están distraídas todo el tiempo pensando en lo que harán después y comulgan mecánicamente sin un acto de fe, sin deseo real de encontrarse con Cristo. Eso es pereza espiritual y es un pecado grave porque desprecia el don de Dios, porque trata con negligencia el tesoro más grande que
tenemos, que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Jesús reprende a la iglesia de la Odisea diciendo: no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio voy a vomitarte de mi boca. Palabras duras que nos deben sacudir. La tibieza es más peligrosa que el pecado manifiesto, porque el pecador reconoce que necesita conversión, pero el tibio se cree justo, se cree que está bien y va muriendo espiritualmente sin darse cuenta. ¿Te reconoces en esto? ¿Has dejado de orar diariamente? ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? ¿Vas a misa solo por obligación, sin preparación, sin hambre de Dios? ¿Has dejado de confesarte con frecuencia porque crees que no tienes pecados graves? Todo eso es pereza espiritual, es tibieza y te está alejando poco a poco de la fuente de la vida. Y aquí viene algo muy interesante que tiene que ver con tu percepción y tu estado de ánimo. La pereza espiritual no es solo un problema del alma, afecta también tu cuerpo y tu mente. Cuando no tienes una vida espiritual activa, cuando no oras, cuando no te alimentas de la palabra, tu sentido de propósito disminuye, tu motivación baja, tu estado anímico se deprime. Porque el ser humano está hecho para la trascendencia y cuando la ignora algo en su interior, se marchita. Los estudios sobre bienestar y salud mental muestran consistentemente que las personas con vida espiritual activa, con oración regular, con sentido de propósito trascendente, tienen menores índices de depresión, menor ansiedad, mejor calidad de sueño, más resiliencia ante las dificultades. ¿Por qué? Porque la oración y la vida sacramental no son solo ritos externos, son encuentros reales con Dios que transforman tu percepción de la realidad, que te dan perspectiva eterna, que activan en ti sentimientos de gratitud, de confianza, de esperanza, y esos sentimientos tienen correlatos físicos. La gratitud aumenta la oxitocina y reduce el cortisol. La confianza en Dios activa el sistema parasimpático. La esperanza mejora la función inmune. Entonces, cuando confiesas tu pereza espiritual y pides la gracia de la constancia, no solo estás ordenando tu vida espiritual, estás ordenando también tu vida emocional y física. Una práctica concreta que puede ayudarte es dedicar 15 minutos cada mañana antes de mirar el celular a orar y leer un pasaje breve del Evangelio. Solo 15 minutos, pero sagrados, intocables, prioritarios. En esos 15 minutos le das a Dios tu atención plena, le ofreces tu día, le pides su gracia y estableces desde el inicio tu intención correcta. Vivir este día para su gloria y no para la vanidad del mundo. Verás cómo ese pequeño hábito transforma todo tu día. Estarás más centrado, más paciente, más en paz, porque tu mente y tu corazón están anclados en Dios desde el principio. El sexto pecado que debemos examinar es la envidia y la comparación constante, especialmente en esta época de redes sociales donde estamos permanentemente viendo las vidas aparentemente perfectas de otros. La envidia es un pecado terrible porque es tristeza por el bien ajeno, porque es desear lo que Dios ha dado a otro, porque es descontento con lo que Dios te ha dado a ti. Y todo eso revela falta de confianza en la providencia divina, falta de gratitud, falta de humildad. Cuando envidias estás diciendo que Dios se equivocó contigo, que merecías algo mejor, que la vida es injusta, y esa actitud te amarga, te roba la paz, te hace incapaz de alegrarte con los logros de otros, y físicamente la envidia crónica te mantiene en un estado de insatisfacción que aumenta el estrés, que disminuye la dopamina porque nunca puedes disfrutar lo que tienes, siempre estás deseando lo del otro y eso es agotador, es deprimente, es destructivo. ¿Cuántas mujeres se comparan constantemente con otras y viven tristes porque no tienen su figura, su casa, su esposo, sus hijos perfectos? ¿Cuántos hombres se comparan con otros y se sienten fracasados porque no tienen su éxito, su dinero, su reconocimiento? Y todo es mentira, todo es vanidad, todo es trampa del enemigo para robarte la alegría de lo que Dios sí te ha dado. Santiago nos advierte: donde hay envidia y rivalidad, hay desorden y toda clase de males. ¿Quieres paz? Deja de compararte. ¿Quieres alegría? Agradece lo que tienes.
¿Quieres comulgar dignamente? Confiesa tu envidia, tu descontento, tus celos y pide la gracia de la gratitud. Una práctica poderosa es hacer cada noche, antes de dormir, un pequeño examen de conciencia donde agradezcas a Dios 3 cosas concretas del día. Puede ser algo grande o algo pequeño, pero 3 cosas reales por las que estás agradecido. Cuando haces esto con sinceridad, tu cerebro empieza a reentrenar su atención. En lugar de fijarse automáticamente en lo que falta, en lo negativo, en lo que otros tienen, empieza a notar lo bueno que sí está presente en tu vida. Y esa nueva atención cambia tu percepción de todo. Neurológicamente, la gratitud activa circuitos de recompensa, aumenta serotonina y dopamina, fortalece conexiones en la corteza prefrontal relacionadas con bienestar y mejora la calidad del sueño porque te duermes en paz, no en frustración. Espiritualmente, la gratitud es la puerta de entrada a la presencia de Dios. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. No puedes experimentar a Dios si vives en queja constante, pero cuando empiezas a agradecer, aunque duela, aunque cueste, algo se abre en tu corazón y Dios puede entrar, puede consolarte, puede transformarte. El séptimo pecado que debemos confesar antes de comulgar es el apego desordenado al dinero y a las cosas materiales. Jesús es clarísimo: no podéis servir a Dios y al dinero. Pero ¿cuántos cristianos vivimos como si pudiéramos hacerlo, como si el dinero fuera nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestro Dios? Y entonces trabajamos sin descanso, descuidamos la familia, descuidamos la oración, descuidamos el domingo, descuidamos la salud, todo por ganar más, por ahorrar más, por tener más. Y al final nos damos cuenta de que perdimos lo más importante: la paz, la relación con Dios, la relación con los seres. Queridos, el sentido de la vida. La codicia no es solo el pecado de los ricos, también los pobres pueden ser codiciosos. También la clase media puede estar dominada por la ansiedad del dinero, por el miedo a perderlo, por el deseo insaciable de tener más. Y esto tiene consecuencias físicas muy reales. La preocupación constante por el dinero es una de las principales fuentes de estrés crónico, y el estrés crónico es el enemigo número 1 de tu salud. Cuando vives ansioso por el dinero, tu cortisol permanece elevado, tu presión sube, tu sistema digestivo se altera, tu sueño se fragmenta porque te despiertas de madrugada pensando en las deudas, en los gastos, en cómo llegar a fin de mes. Y todo eso podría evitarse si confiaras más en Dios, si creyeras de verdad que Él proveerá, si trabajaras con diligencia pero sin ansiedad, descansando en su providencia. Jesús nos dice en el Sermón del Monte: no os angustiéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esto no significa ser irresponsable, significa trabajar con diligencia, pero confiando en que Dios tiene cuidado de ti, que si haces tu parte, Él hará la suya, que no necesitas angustiarte. Una práctica que ha transformado la vida financiera de muchas familias cristianas es dedicar el primer 10% de sus ingresos a Dios. El diezmo, las ofrendas, la caridad con los pobres. Cuando haces esto, estás diciendo con hechos, no solo con palabras, que confías en Dios, que reconoces que todo es suyo, que no adoras al dinero. Y algo misterioso sucede: las familias que diezman con alegría, no por obligación, sino por amor, testifican que nunca les falta, que Dios provee de formas inesperadas, que tienen una paz con respecto al dinero que antes no tenían. Esto no es magia, es la lógica del reino. Cuando pones a Dios primero, cuando sueltas tu apego al dinero, tu cata, cuando ansiedad disminuye, tu generosidad aumenta, tus prioridades se reordenan y descubres que necesitas menos de lo que pensabas para ser feliz. Pregúntate con honestidad: ¿es el dinero mi seguridad o lo es Dios? ¿Trabajo sin descanso, descuidando mi familia y mi oración? ¿Soy tacaño con Dios y con los pobres? Si la respuesta te incomoda,
ese es el Espíritu Santo moviéndote a confesarte, a soltar, a confiar más. El octavo pecado que muchos olvidamos es el descuido del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. San Pablo nos dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Esto significa que no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Es un don de Dios, es el lugar donde Él habita y tienes la responsabilidad de cuidarlo. Pero ¿cuántos cristianos viven descuidando su salud? Comen mal, duermen poco, no hacen ejercicio, fuman, beben en exceso, viven en estrés crónico sin hacer nada para remediarlo y luego se quejan de que están enfermos, cansados, sin energía. Y todo eso es consecuencia del descuido, de la falta de templanza, de no valorar el regalo que Dios te dio. Para los mayores de 40, esto es especialmente importante porque el cuerpo ya no es tan resiliente, ya no se recupera tan rápido. Y los malos hábitos acumulados empiezan a pasar factura. Diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardiovasculares, insomnio crónico. Y muchas de estas condiciones se pueden prevenir o mejorar significativamente con cambios sencillos en el estilo de vida. Dormir bien, comer con moderación y alimentos reales. Caminar regularmente, gestionar el estrés con oración y respiración consciente. No digo que toda enfermedad sea culpa tuya. Hay enfermedades que vienen sin que hayas hecho nada para causarlas. Y esas son cruces que Dios permite para tu santificación. Pero muchas de las aflicciones que sufrimos son consecuencia directa de cómo tratamos nuestro cuerpo. Y si es así, entonces debemos confesarlo como pecado de falta de templanza, de gula, de pereza física. Una práctica concreta es establecer un pequeño ritual nocturno que prepare tu cuerpo para el descanso. Cena ligera al menos 2 horas antes de dormir, apagar pantallas 1 hora antes, poner luz cálida, rezar un salmo o un rosario breve, hacer 3 minutos de respiración lenta y profunda y acostarte agradeciendo a Dios por el día. Cuando haces esto consistentemente, tu cuerpo aprende que es hora de descansar, tu melatonina se libera naturalmente, tu sistema nervioso baja a modo parasimpático y tu sueño mejora notablemente. Y el buen sueño es fundamental para todo lo mejor estado de ánimo, mejor control de impulsos, mejor capacidad de oración, mejor paciencia con la familia, mejor salud física. Cuidar tu cuerpo no es vanidad, es obediencia al mandato de Dios de honrar el templo donde Él habita. El noveno y último pecado que quiero que examines antes de comulgar es la falta de fe, la duda, el miedo que paraliza. Jesús reprende constantemente a sus discípulos diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Porque la fe es el fundamento de la vida cristiana, es lo que nos mantiene firmes en la tormenta, es lo que nos permite confiar cuando todo parece perdido. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos como si Dios no existiera, como si todo dependiera de nosotros, como si estuviéramos solos? Y entonces viene la ansiedad, el miedo, la desesperación, porque estamos cargando un peso que no nos corresponde. Estamos tratando de controlar lo incontrolable. Estamos viviendo como huérfanos cuando somos hijos de un Padre que todo lo puede. La falta de fe se manifiesta de muchas formas: en la preocupación excesiva por el futuro, en el insomnio porque no puedes dejar de darle vueltas a los problemas, en la tristeza porque parece que Dios no escucha tus oraciones, en el enojo con Dios porque no hace lo que tú quieres. Todo eso es falta de fe, es falta de confianza, es falta de abandono en sus manos. Y tiene consecuencias muy concretas en tu sistema nervioso. Cuando vives en incredulidad, en duda, en miedo, tu sistema simpático permanece activado crónicamente, tu cuerpo interpreta que estás en peligro constante y entonces produce cortisol, adrenalina, noradrenalina y te mantiene en estado de alerta que agota, que enferma, que destruye tu paz. El antídoto es la fe, la confianza, el abandono, creer de verdad que Dios está en control, que todo obra para bien de los que le aman, que aunque no entiendas lo que está permitiendo, hay un propósito, hay un diseño, hay un amor infinito que te sostiene.
Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Cuando vives con esa convicción, tu sistema nervioso cambia radicalmente. Activas el nervio vago, estimulas el parasimpático, tu respiración se profundiza, tu ritmo cardíaco se calma, tu presión baja, tu digestión mejora, tu sueño se hace reparador, porque tu cuerpo interpreta que estás seguro, que hay alguien más grande cuidando de ti, que no estás solo. Una práctica poderosa para fortalecer la fe es la repetición de versículos cortos al ritmo de tu respiración. Mientras inhalas profundamente, dices mentalmente: Dios es mi pastor. Mientras exhalas lentamente, dices: nada me falta. Repites esto durante 5 minutos, especialmente en momentos de ansiedad o antes de dormir, y verás cómo tu mente se aquieta, cómo tu corazón se tranquiliza, cómo la paz vuelve. Esto no es autosugestión, es poner tu atención en la verdad, es llenar tu mente con la palabra de Dios, es permitir que el Espíritu Santo haga su obra de sanación interior. Pregúntate: ¿confío realmente en Dios o vivo como si todo dependiera de mí? ¿Puedo dormir en paz o me desvelo angustiado? ¿Oro con confianza o con duda? Sí. ¿Descubres falta de fe? Confiésala con humildad y pide: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es la oración del padre del niño endemoniado. Y Jesús respondió: te responderá también a ti. Ahora bien, hermano, hermana, quiero que comprendas algo fundamental. Todo lo que he compartido contigo sobre estos 9 pecados no es una lista legalista para agobiarte. Es una invitación amorosa a examinar tu corazón con honestidad, para que puedas acercarte a comulgar no por costumbre, no por obligación, sino por amor, por deseo verdadero de unirte a Cristo, de recibirlo con un corazón limpio que Él pueda transformar completamente. La confesión frecuente, idealmente mensual o cada 15 días, es el secreto de los santos, es el canal de gracia más poderoso que tenemos, es el sacramento donde Dios no solo perdona, sino que sana, restaura, fortalece, renueva. Cada vez que te confiesas bien, con contrición verdadera, con propósito de enmienda, con confianza en la misericordia divina, algo profundo sucede en ti. No solo tu alma queda limpia, sino que tu mente se renueva, tu percepción cambia, tu cuerpo se calma, tu sistema nervioso se reordena, porque la gracia de Dios no trabaja solo en lo espiritual, trabaja en la totalidad de tu persona, mente, cuerpo y espíritu, porque Dios te creó como unidad y te redime como unidad. Quiero hablarte ahora de algo que muchos sacerdotes no explican suficientemente, pero que es crucial para vivir la Eucaristía con toda su potencia transformadora. La preparación interior antes de comulgar no termina con la confesión, incluye también tu disposición de mente y corazón en el momento mismo de acercarte. Esto significa que desde que llegas a misa, tu atención debe estar puesta en lo que vas a hacer, en quién vas a recibir, en la gracia que necesitas. No puedes llegar corriendo en el último minuto, sentarte distraído mirando el celular, pararte mecánicamente cuando todos se paran, comulgar sin un acto de fe e irte sin un momento de acción de gracias. Eso es profanar el sacramento, es recibir indignamente, es despreciar el don de Dios. La preparación adecuada incluye llegar con tiempo, hacer un momento de silencio antes de que comience la misa para ofrecer tu día y pedir las gracias que necesitas, seguir atentamente en las lecturas, especialmente el Evangelio, participar con fe en la consagración consciente de que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y cuando te acercas a comulgar, hacerlo con reverencia, con recogimiento, con un acto de fe claro. Señor mío y Dios mío, creo que eres tú. Aumenta mi fe, límpiame, transfórmame. Y después de comulgar, no salgas corriendo, quédate al menos 5 minutos en silencio, agradeciendo, adorando, presentando tus intenciones, dejando que Cristo trabaje en ti, porque esos minutos inmediatamente después de comulgar son de una potencia extraordinaria. Cristo está físicamente dentro de ti.
Tu cuerpo es sagrario vivo, y todo lo que pidas en ese momento con fe te será concedido según la voluntad del Padre. Hay una dimensión de todo esto que quiero explicarte con cuidado, porque tiene que ver con cómo tu cuerpo y tu mente responden a la vida sacramental cuando la vives con plena conciencia. Los científicos que estudian neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de cambiar y crear nuevas conexiones, han descubierto que las experiencias emocionales intensas, especialmente las que involucran perdón, reconciliación, gratitud y amor, crean ventanas de plasticidad, donde es más fácil instalar nuevos hábitos y desinstalar viejos patrones destructivos. La confesión y la comunión, vividas con fe profunda, son precisamente ese tipo de experiencias emocionales intensas. En la confesión experimentas el perdón absoluto de Dios, la liberación de la culpa, la renovación de la esperanza. En la comunión experimentas la unión íntima con Cristo, el amor incondicional, la certeza de que no estás solo. Estas experiencias no son solo espirituales en el sentido etéreo, tienen correlatos neuroquímicos concretos. Aumenta la oxitocina, esa hormona del vínculo y la confianza. Aumenta la dopamina, que da sentido de recompensa y motivación. Disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés. Se activa el nervio vago, que estimula el sistema parasimpático de descanso y restauración. Se fortalecen conexiones en la corteza prefrontal relacionadas con autocontrol, empatía y planificación. Todo esto significa que después de una buena confesión y una comunión digna, tu cerebro está en el estado óptimo para hacer cambios profundos. Es el mejor momento para proponerte abandonar un vicio, para perdonar a alguien que te hirió, para empezar un nuevo hábito de oración, para ordenar tu vida, porque tu neuroplasticidad está en su punto más alto y la gracia de Dios está actuando poderosamente en ti. Por eso te digo con toda la fuerza pastoral que puedo, no desaproveches esos momentos, no comulgues en piloto automático, no salgas corriendo de la iglesia antes de dar gracias. Aprovecha esa ventana de gracia, esa plasticidad santa para pedirle a Dios transformaciones concretas, para proponerte cambios reales, para dejar que el Espíritu Santo rehaga tu interior. Y en los días que siguen a tu confesión y comunión, sé muy intencional con tu atención. Cada vez que notes que vuelves a caer en el pecado confesado, detente, respira profundo, di una oración corta como: Jesús, confío en ti, y elige actuar diferente. Al principio costará, parecerá que no puedes, pero si perseveras con la ayuda de la gracia, poco a poco ese nuevo camino se va haciendo más fácil, más natural, hasta que un día te das cuenta de que ya no luchas tanto con esa tentación, que algo cambió en tu interior, que Dios te transformó. Eso es la vida cristiana: cooperación entre tu voluntad y la gracia divina, entrenamiento progresivo en la virtud, transformación gradual pero real de todo tu ser. Quiero también advertirte sobre una trampa muy común: pensar que porque te confesaste ya puedes relajarte, que ya hiciste tu parte, que ahora Dios tiene que hacer todo. Eso es presumir de la gracia, es tentar a Dios, es ponerte en ocasión de caer. La confesión te da el perdón y la gracia, pero tú debes cooperar con esa gracia evitando las ocasiones de pecado, siendo vigilante, siendo humilde. Si tu pecado es la pornografía, no puedes seguir navegando por internet sin filtros a altas horas de la noche. Si tu pecado es la ira, no puedes seguir alimentando resentimientos y discutiendo por todo. Si tu pecado es la pereza espiritual, no puedes seguir sin un horario de oración. Si tu pecado es la envidia, no puedes seguir pasando horas en redes sociales comparándote. Tienes que hacer cambios concretos en tu estilo de vida, en tus rutinas, en tu ambiente, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, y la naturaleza incluye tu neurobiología, tus hábitos, tus condicionamientos. Por eso los santos tenían reglas de vida, horarios, disciplinas, no porque fueran legalistas, sino porque sabían que la naturaleza humana necesita estructura, necesita entrenamiento, necesita repetición para cambiar. Piensa en esto.
Si quieres desarrollar un músculo, tienes que ejercitarlo regularmente, no basta con desearlo. Lo mismo pasa con las virtudes, tienes que ejercitarlas, practicarlas, repetirlas hasta que se vuelven segunda naturaleza. Y esto es especialmente importante para los mayores de 40 porque nuestros patrones están más arraigados, nuestro cerebro es menos plástico que cuando éramos jóvenes y necesitamos más constancia, más paciencia, más gracia para cambiar. Pero sí es posible, absolutamente posible, porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier hábito arraigado, que cualquier adicción, que cualquier herida. Y si tú pones tu parte, si perseveras, si no te desanimas, Dios hará el milagro. Ahora, permíteme compartir contigo algunas prácticas concretas que pueden ayudarte a mantener tu corazón limpio entre confesión y confesión, a vivir en estado de gracia, a estar siempre preparado para comulgar dignamente. La primera y más importante es el examen de conciencia diario, idealmente, antes de dormir. Dedica 5 minutos, solo 5, a repasar tu día en presencia de Dios. ¿En qué le agradeciste hoy? ¿En qué le fallé? ¿Cómo traté a mi familia? ¿Qué consumí con mis sentidos? ¿Cómo manejé mi ira, mi ansiedad, mis pensamientos? Este examen te mantiene consciente, te ayuda a detectar patrones, te prepara para una buena confesión y te permite pedir perdón cada noche por las faltas del día. La segunda práctica es la oración de la mañana ofreciendo tu día. Apenas despiertas, antes de mirar el celular, haz un acto de fe, esperanza y caridad. Ofrece a Dios todo lo que vas a hacer, pide su gracia para vivir ese día en santidad, consagra tu trabajo, tus relaciones, tus dificultades. Esta oración matutina establece tu intención correcta desde el inicio y hace que todo tu día sea oración. La tercera práctica es la respiración. Consciente con versículo varias veces al día, especialmente cuando sientas ansiedad, estrés o tentación. Detente, respira profundo y lento mientras repites un versículo corto. Dios es mi roca. Jesús, confío en ti. El Señor es mi pastor. Esta práctica combina el beneficio fisiológico de la respiración lenta, que activa el parasimpático y calma el sistema nervioso, con el beneficio espiritual de llenar tu mente con la palabra de Dios. La cuarta práctica es el abrazo eucarístico con tu cónyuge. Si estás casado, antes de dormir, dense un abrazo silencioso de al menos 20 segundos mientras respiran juntos. Este abrazo libera oxitocina, baja el cortisol, sincroniza sus sistemas nerviosos y es una forma concreta de vivir el sacramento del matrimonio como signo del amor de Cristo. La quinta práctica es el ayuno tecnológico semanal. Elige un día a la semana donde no uses redes sociales, donde limites drásticamente el celular, donde recuperes tiempo para la familia, la oración, el descanso. Esto te ayudará a romper la adicción digital, a recuperar atención plena, a valorar lo importante. Todas estas prácticas no son obligatorias en el sentido legal, pero son altamente recomendables si quieres crecer en santidad, si quieres vivir en paz, si quieres acercarte a comulgar con un corazón cada vez más puro. Y nota que todas combinan lo espiritual con lo físico, oración y respiración, fe y neurobiología, gracia y naturaleza, porque tú no eres un alma metida en un cuerpo, eres una unidad cuerpo-alma creada por Dios y Dios te redime y te santifica en tu totalidad. Por eso los santos cuidaban su cuerpo, dormían bien, comían con templanza, caminaban, trabajaban con sus manos, no eran gnósticos que despreciaban el cuerpo, eran cristianos que honraban el templo del Espíritu. Antes de terminar, quiero dirigirme específicamente a ti que llevas tiempo sin confesarte, a ti que sientes vergüenza, miedo, que piensas que tus pecados son demasiado grandes, que Dios no puede perdonarte, que el sacerdote te va a juzgar. Hermano, hermana, nada de eso es verdad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si te arrepientes de corazón. El sacerdote no está ahí para juzgarte, sino para darte la absolución en nombre de Cristo. Él también es pecador, Él también se confiesa, Él conoce la miseria humana y la misericordia divina.
La vergüenza que sientes es normal, pero no dejes que te paralice. Ofrécela como parte de tu penitencia, como parte de tu humillación saludable. Y piensa en esto, la vergüenza que sientes ahora confesándote es nada comparada con la vergüenza eterna de enfrentar a Dios sin haberte arrepentido. San Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjate, no solo perdona, sino que limpia, que restaura, que renueva. La confesión no es humillación destructiva, es liberación, es sanación, es renacimiento. Después de confesarte bien, sentirás una paz que no has sentido en años, una ligereza como si te hubieran quitado una mochila llena de piedras, una alegría que brota del interior, una esperanza renovada. Y físicamente también lo notarás. Respirarás más profundo, dormirás mejor, tu rostro se relajará, tu cuerpo soltará tensiones que ni sabías que llevabas. Todo esto es real, es medible, es la integración de cuerpo y alma experimentando la gracia del perdón. Si has cometido pecados graves, como adulterio, aborto, adicciones destructivas, violencia, abandono de la fe, no esperes más. Busca un buen confesor, preferiblemente uno que conozcas o que te hayan recomendado. Llama a la parroquia y pide cita si es necesario y confiésate con sinceridad. Si han pasado años, décadas, desde tu última confesión, díselo al sacerdote, él te ayudará, te guiará, te hará preguntas para ayudarte a recordar y te dará la absolución con alegría porque el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente. Y después de esa confesión, después de ese renacimiento, comprométete a confesarte regularmente, idealmente cada mes, para no volver a acumular esa carga, para mantener tu alma limpia, para vivir siempre en estado de gracia. La confesión frecuente es el secreto de la paz, de la santidad, de la felicidad verdadera. Y para ti que ya te confiesas regularmente, pero que sientes que tus confesiones son superficiales, que siempre confiesas lo mismo, que no avanzas, quiero decirte esto, sigue adelante con humildad. El crecimiento espiritual no es lineal. Hay etapas de avance rápido y etapas de meseta donde parece que no avanzas, pero la fidelidad en lo pequeño es lo que cuenta. Sigue confesándote aunque sientas que repites. Sigue luchando contra tus pecados aunque caigas una y otra vez. Sigue acudiendo a la misericordia aunque te parezca que no cambias. La santidad no es la ausencia de tentación, es la fidelidad en la lucha. Y Dios ve tu esfuerzo, cuenta cada pequeño avance, valora tu humildad y te está transformando más de lo que tú percibes. Los cambios más profundos son lentos, graduales, imperceptibles día a día, pero si comparas quién eres hoy con quién eras hace 5 años, verás que sí has cambiado, que sí has crecido, que la gracia ha trabajado en ti. Ten paciencia contigo mismo como Dios tiene paciencia contigo. Finalmente quiero recordarte que la vida cristiana no es un asunto privado entre tú y Dios. Es una vida en comunidad, en familia, en iglesia. Los pecados que confesamos no solo nos afectan a nosotros, afectan a toda la comunidad, especialmente a nuestra familia. Cuando vives en pecado, tus hijos lo perciben aunque no entiendas cómo. Tu cónyuge lo siente aunque no digas nada. Tu comunidad lo nota en tu alejamiento, en tu frialdad. Por el contrario, cuando vives en gracia, cuando te confiesas y comulgas dignamente, tu familia es bendecida, tu matrimonio se fortalece, tus hijos aprenden por tu ejemplo, tu comunidad se edifica. Esto no es magia, es la realidad del cuerpo místico de Cristo, donde todos estamos conectados, donde tu santidad me ayuda y tu pecado me afecta. Por eso San Pablo dice que si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Tu confesión no es solo para ti, es por tu familia, por tu comunidad, por la iglesia entera. Y cuando comulgas dignamente, no solo te alimentas tú, fortaleces a todo el cuerpo porque Cristo circula a través de ti hacia los demás. Qué responsabilidad tan grande, pero también qué privilegio tan hermoso ser portador de Cristo para los que te rodean.
Hermano, hermana, hemos llegado al final de esta reflexión que espero haya tocado tu corazón, haya iluminado tu conciencia, haya despertado en ti el deseo de confesarte bien y comulgar dignamente. No te he hablado para agobiarte, sino para liberarte, no para condenarte, sino para llamarte a la vida plena que Cristo quiere darte. La confesión no es una carga, es un regalo inmenso, es un canal de misericordia que Dios puso a tu alcance para que nunca tengas que vivir aplastado por la culpa, para que siempre puedas levantarte después de caer, para que experimentes una y otra vez que su amor es más grande que tu pecado. Y la comunión no es un derecho, sino un privilegio. No es una rutina, sino un encuentro. No es un símbolo, sino una realidad. Es Cristo mismo entrando en ti, transformándote desde dentro, haciéndote santo, dándote su vida, su paz, su fuerza para vivir como hijo de Dios en medio de un mundo que no lo conoce. Te invito ahora mismo a tomar una decisión. Examina tu conciencia con los 9 pecados que hemos revisado. Pregúntate con honestidad si alguno de ellos está presente en tu vida. Y si es así, proponte ir a confesarte esta misma semana. No esperes al próximo mes, no esperes a sentirte listo, no esperes a que pase la vergüenza. Ve ahora, humíllate ahora, reconcíliate ahora, porque no sabes si tendrás mañana, porque la gracia que Dios te ofrece hoy puede no estar disponible si la rechazas. Y después de confesarte, prepara tu corazón para comulgar el próximo domingo con una disposición nueva, con hambre de Dios, con deseo de ser transformado. Llega con tiempo, participa con atención, comulga con fe, da gracias con amor y verás cómo Cristo hace cosas nuevas en ti, cómo tu vida comienza a cambiar, cómo la paz que tanto has buscado finalmente llega. Recuerda que la conciencia no es un espejo pasivo, en manos de Dios es un telar. Cuando miras, oras y respiras en su presencia, el tejido de tu vida comienza a transformarse, los hilos rotos se reparan, los colores apagados se encienden y poco a poco vas descubriendo el diseño hermoso que Dios tenía pensado para ti desde el principio. No eres un accidente, no eres un fracaso, no eres demasiado pecador para ser salvado. Eres hijo amado, creado a imagen de Dios, redimido por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo, y tu destino es la santidad, es la plenitud, es la vida eterna en comunión con la Trinidad. Ese destino comienza aquí, ahora, con una buena confesión y una comunión digna. Suscríbete a este canal si quieres seguir profundizando en temas de fe católica, oración contemplativa, sanidad interior, manejo cristiano del estrés y la ansiedad, descanso en Dios, vida matrimonial y familiar desde la perspectiva de la fe y todo lo relacionado con vivir como cristiano auténtico en el mundo actual, especialmente si eres mayor de 40 años y buscas orientación práctica y profunda. Activa la campanita para recibir notificación cada vez que publique un video nuevo sobre confesión, Eucaristía, discernimiento espiritual, paz del corazón o cualquier tema que te ayude a caminar más cerca de Dios. Comparte este mensaje con alguien que creas que lo necesita, con tu cónyuge, con tus hijos adultos, con amigos que están alejados de los sacramentos, porque nunca sabes cómo Dios puede usar una palabra oportuna para tocar un corazón y cambiarlo para siempre. Que el Señor te bendiga, que la Virgen María te acompañe y que el Espíritu Santo te guíe hacia la verdad plena. Ve en paz y confiésate pronto. Amén.